Tras la muerte de su madre, la madrastra trama contra la vida del padre y los expulsa de casa. En shock por la pérdida de las dos personas más importantes de sus vidas, no pueden imaginar lo que aún está por suceder. Pedro siempre creyó que su vida era bendecida. Con Clara a su lado, sentía que el mundo estaba a su alcance. Su casa junto al mar, una hermosa construcción que él mismo diseñó con dedicación, era un reflejo de su felicidad. Allí, él y Clara construyeron un hogar donde el sonido de las olas era música constante y las risas de sus hijos, Joao y Lucas, llenaban el aire de alegría. Los gemelos, con sus cabellos rubios y sonrisas idénticas, eran el orgullo de Pedro y Clara. Cada día a su lado era una nueva aventura, un descubrimiento que los llenaba de esperanza para el futuro. La rutina de la familia era sencilla, pero llena de amor. Clara, con su infinita paciencia y sonrisa serena, era el pilar que mantenía a todos unidos. Ella hacía de la casa un santuario donde los problemas del mundo no lograban penetrar. Pedro trabajaba duro, pero nunca dejaba de pasar tiempo con su familia. Los fines de semana hacían picnics en la playa, construían castillos de arena y observaban las estrellas por la noche, inventando historias sobre las constelaciones. La vida parecía perfecta, como si nada pudiera romper esa burbuja de felicidad en la que vivían. A pesar de la felicidad que envolvía la casa junto al mar, Pedro comenzó a notar pequeños cambios en Clara. La sonrisa que antes iluminaba sus días parecía un poco más apagada y su energía, que antes era incansable, comenzó a decaer. Al principio, todos pensaron que era solo el resultado de la agotadora rutina, pero pronto la realidad se mostró mucho más sombría. Los síntomas empeoraron rápidamente. Los exámenes médicos trajeron la devastadora noticia: Clara estaba gravemente enferma. Pedro quedó en shock, incapaz de aceptar la realidad que se le presentaba. La idea de perder a su compañera de vida era insoportable. Se sumergió en investigaciones, consultas con especialistas, tratamientos experimentales, todo lo que pudiera prolongar la vida de Clara, aunque fuera un poco más. Sin embargo, la enfermedad era implacable, y Clara fue perdiendo fuerzas gradualmente. La casa junto al mar, antes llena de alegría, se convirtió en un lugar de profunda tristeza. Las risas de los gemelos fueron reemplazadas por silencios prolongados y miradas de preocupación. Clara, incluso en su estado más frágil, intentaba sonreír para sus hijos, esconder el dolor que sentía y decirle a Pedro que todo estaría bien. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero no quería que su familia fuera consumida por la tristeza. Clara era el tipo de persona que, incluso enfrentando la muerte, pensaba primero en los demás. Su fortaleza en los momentos finales fue un ejemplo para todos a su alrededor. Cuando Clara falleció, la casa pareció morir junto con ella. Pedro sintió como si una parte de sí mismo hubiera sido brutalmente arrancada. El vacío dejado por Clara era insoportable y se sintió perdido, navegando en un mar de tristeza y desesperación. Joao y Lucas, aunque muy jóvenes para comprender completamente la magnitud de la pérdida, sentían la ausencia de su madre de manera profunda. Pedro intentó ser fuerte por ellos, pero había días en que no podía levantarse de la cama, el peso del dolor era abrumador. Los meses que siguieron a la muerte de Clara fueron los más difíciles en la vida de Pedro. Intentó aferrarse a la rutina, a sus hijos, al trabajo, pero nada parecía llenar el vacío que Clara había dejado. La casa junto al mar, que un día fue su refugio, ahora era un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada rincón, cada mueble, cada objeto traía recuerdos de Clara, y Pedro se sentía asfixiado por su ausencia. Los meses después de la muerte de Clara fueron una neblina de dolor y soledad para Pedro. Sus días, antes llenos de vida, ahora se arrastraban en una monotonía sofocante. Fue durante una de esas noches solitarias, mientras intentaba escapar de su propia tristeza, que Pedro se reencontró con Regina. El brillo intenso que ella traía parecía, en ese momento, la única cosa capaz de ahuyentar las sombras que habían invadido su vida. La conoció en una reunión de amigos, en un intento desesperado por volver a interactuar socialmente.
Regina era una mujer atractiva, con un encanto natural que rápidamente cautivó a Pedro. Tenía una energía vibrante, algo que parecía faltarle a la vida de Pedro desde la muerte de Clara. Regina era el opuesto de Clara en muchos aspectos, donde Clara era calma y serena, Regina era impulsiva y apasionada. Esto intrigó a Pedro, quien se vio envuelto por la presencia de ella de una manera que no esperaba. Poco a poco, Regina se fue acercando a Pedro, ofreciéndole un hombro para llorar, oídos para escuchar sus angustias y compañía para las noches solitarias. Pedro, necesitado y desorientado, comenzó a desarrollar sentimientos por Regina, a pesar de que los recuerdos de Clara aún eran muy fuertes. Se aferraba a la idea de que quizás, con el tiempo, Regina pudiera llenar el vacío en su corazón. Con el paso de los meses, su relación se volvió más seria, y Pedro, buscando una nueva forma de seguir adelante, la invitó a vivir con él y los gemelos. Regina rápidamente tomó su lugar en la casa, trayendo una nueva energía al ambiente. Redecoró los espacios, reorganizó la rutina familiar y comenzó a involucrarse en la vida de Joao y Lucas. Al principio, los niños se sintieron confundidos e inseguros con la presencia de Regina. Extrañaban a su madre, y la figura de Regina no lograba llenar ese vacío. Sin embargo, con el tiempo, la presencia de ella se volvió parte del cotidiano, y los gemelos empezaron a aceptarla, aunque de manera hesitantemente. Por otro lado, Pedro intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta al permitir que Regina entrara en su vida. Quería creer que estaba haciendo lo mejor para él y para sus hijos, pero algo en su corazón seguía aferrado a los recuerdos de Clara. A pesar de ello, siguió adelante, sin saber que las decisiones que había tomado pronto traerían consecuencias que cambiarían para siempre el destino de su familia. Con el tiempo, Pedro, buscando desesperadamente una nueva estabilidad, comenzó a confiar en Regina de maneras que no imaginaba posibles tan pronto. Ella parecía llenar los vacíos dejados por Clara, no con la misma dulzura, sino con una energía que lo hacía sentirse vivo nuevamente. Solo después de estar completamente inmerso en esta nueva realidad, Regina percibió la magnitud de la fortuna que estaba a su alcance. Al husmear en documentos y escuchar conversaciones ocasionales, se dio cuenta de que Pedro, además de ser un hombre exitoso, poseía una cantidad considerable de dinero en inversiones y propiedades. Esa revelación fue un punto de inflexión para Regina. Lo que antes parecía ser solo una relación conveniente ahora se transformaba en una oportunidad irresistible. Quería más que solo la seguridad de estar con Pedro, quería todo para ella. Con la mente bullendo de planes, Regina comenzó a tramar su golpe. Sabía que para apoderarse de la fortuna de Pedro, tendría que deshacerse de él de una manera que no levantara sospechas. Así, el plan comenzó a tomar forma. Regina sabía que Pedro conducía frecuentemente por la carretera costera, una ruta peligrosa pero pintoresca que él adoraba. Era el lugar perfecto para un accidente, sin testigos. Sin mostrar ningún cambio en su comportamiento, Regina comenzó a preparar el sabotaje. Esperó la oportunidad adecuada, una tarde lluviosa en que Pedro mencionó que necesitaba resolver algunos asuntos en la ciudad. Ella se ofreció a ayudarle a preparar el coche, demostrando una atención aparentemente amorosa, pero en realidad saboteando los frenos para que fallaran cuando Pedro estuviera a alta velocidad. Esa noche, cuando Pedro salió a conducir, Regina lo observó partir con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que ese era el momento decisivo y que no habría vuelta atrás. Esperó en casa, nerviosa pero confiada, hasta recibir la noticia que tanto aguardaba. Unas horas después, el teléfono sonó. La voz al otro lado informó que el coche de Pedro había sido encontrado sumergido en el mar, cerca de una curva pronunciada en la carretera costera. No había señales de Pedro, solo restos del vehículo flotando en las aguas agitadas. La noticia del accidente de Pedro se propagó rápidamente por la pequeña ciudad. Amigos y vecinos quedaron conmocionados y devastados, pero Regina mantuvo la compostura, asumiendo el papel de viuda devastada por el dolor. Las búsquedas del cuerpo de Pedro continuaron durante días, pero no se encontró nada.
Las autoridades, sin más pistas, acabaron presumiendo que Pedro se había ahogado y que el cuerpo había sido llevado por las corrientes marinas. Con la desaparición de Pedro, Regina se convirtió en la única responsable de la casa y de su fortuna. Sin embargo, los hijos de Pedro, João y Lucas, no se dejaron engañar por la falsa tristeza de Regina. Desde el principio, sintieron que había algo mal en ella. Regina siempre había sido fría con los chicos, pero después del accidente, la situación empeoró. La máscara de bondad que mantenía comenzó a caer, revelando su verdadera naturaleza. Los chicos, aún en duelo por la pérdida de su padre, ahora enfrentaban una nueva y sombría realidad. Regina, ahora en control absoluto, comenzó a actuar de manera más agresiva. En pocos días, empezó a retirar las cosas de los chicos de la habitación, a vender las pertenencias de Pedro y, finalmente, a dejarlos sin acceso a dinero o apoyo. João y Lucas se enfrentaron a la dura verdad: Regina no los quería allí. Eran un obstáculo, un recordatorio constante de la vida que Pedro llevaba antes de conocerla, y Regina estaba decidida a deshacerse de ellos lo más rápido posible. La decisión final de Regina fue cruel y definitiva. Una noche, después de haber vendido la mayor parte de los bienes de Pedro y transferido el dinero a sus propias cuentas, Regina ordenó que los chicos abandonaran la casa. Sin otra opción, João y Lucas fueron expulsados, llevados a vagar por las calles con solo la ropa que llevaban puesta. Solos, sin recursos ni apoyo, los gemelos comenzaron una nueva travesía, luchando por sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto implacablemente hostil. Mientras Regina se instalaba cómodamente en la casa junto al mar, disfrutando del lujo que había robado, João y Lucas enfrentaban las noches frías y solitarias de las calles, tratando de entender cómo sus vidas habían cambiado tan drásticamente. Para ellos, la lucha apenas comenzaba, y el legado de Pedro, que Regina intentó destruir, sería la fuerza que los mantendría unidos y determinados a sobrevivir. Las primeras semanas en las calles fueron un verdadero infierno para João y Lucas. Sin tener a dónde ir, los hermanos vagaban por la ciudad buscando cualquier rincón que ofreciera un mínimo de refugio y seguridad. Los días estaban marcados por el hambre constante, la suciedad que se acumulaba en sus ropas y la incertidumbre de dónde pasarían la próxima noche. A cada paso se alejaban más de la vida que un día conocieron, del confort de la casa junto al mar y de los recuerdos felices con sus padres. Los hermanos aprendieron rápidamente a valerse como podían. Revolvían la basura en busca de restos de comida y se refugiaban en callejones húmedos para escapar del frío cortante de las noches. El sentimiento de abandono era profundo, pero João y Lucas se mantenían unidos, encontrando fuerza el uno en el otro. Sabían que, a pesar de todo, aún tenían algo que Regina jamás podría quitarles: el amor y el apoyo mutuo. En una de esas noches gélidas, cuando la esperanza parecía desvanecerse, los hermanos fueron encontrados por un señor llamado José. Él regresaba a casa después de un largo día de trabajo cuando vio a los niños acurrucados en un rincón oscuro de la calle. El deplorable estado en que se encontraban tocó profundamente a José. Sus ojos, cansados por el tiempo, vieron más que solo dos niños sucios y hambrientos, vio la tristeza y la desesperación que los rodeaba, un reflejo de una pérdida que nadie debería enfrentar. José no era un hombre rico. Vivía de manera sencilla en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde trabajaba como carpintero. Aún así, tenía un corazón generoso y sabía que no podía dejar a esos niños a merced de las calles. Acercándose a ellos con cuidado, José les preguntó sus nombres y qué hacían allí, pero João y Lucas estaban renuentes a confiar en un extraño. La desconfianza se había convertido en una segunda naturaleza para ellos. Sin embargo, había algo en la voz de José, una bondad genuina que poco a poco fue ablandando la resistencia de los niños. Les ofreció comida y refugio, prometiendo que en su casa estarían seguros. João y Lucas, exhaustos y desesperados, decidieron seguir a José, aunque con el corazón lleno de incertidumbres.
La casa de José era pequeña y modesta, pero para los niños parecía un paraíso comparado con las calles donde habían vivido las últimas semanas. José preparó una comida caliente, algo que Joao y Lucas no experimentaban desde hacía tiempo. Mientras comían, el Señor los observaba con una mirada de preocupación, pero también de determinación. Sabía que esos niños necesitaban más que solo comida y un techo, necesitaban cuidado, cariño y, sobre todo, esperanza. Con el paso de los días, José comenzó a llenar el vacío que la muerte de sus padres y el abandono de Regina habían dejado en los corazones de los niños. Los inscribió en la escuela local, les enseñó habilidades prácticas y, lo más importante, les ofreció el amor y la seguridad que tanto habían perdido. Para Joao y Lucas, José se convirtió en un nuevo punto de apoyo, alguien en quien podían confiar y a quien podían llamar familia. Aunque las cicatrices de la pérdida aún eran profundas, los hermanos empezaron a vislumbrar una nueva oportunidad de felicidad al lado de José. Lo que Regina intentó destruir, José estaba ayudando a reconstruir. Poco a poco, la casa sencilla de José se convirtió en un nuevo hogar, donde las risas de los niños volvieron a resonar, señalando que, a pesar de todo, la esperanza aún podía florecer. Regina estaba cada vez más ansiosa por finalmente obtener la fortuna de Pedro. Con los niños fuera de su camino, creía que solo era cuestión de tiempo hasta que pudiera acceder a los bienes que él había dejado. Su confianza era tal que comenzó a hacer planes grandiosos, soñando con viajes lujosos y una vida de confort que siempre había anhelado. Sin embargo, su seguridad comenzó a vacilar cuando, al buscar los documentos legales que le darían acceso al patrimonio, encontró algo que la dejó completamente perpleja. Cuando llegó a la audiencia para firmar la posesión de los bienes de Pedro, Regina fue tomada por un terror aún mayor. El juez, en posesión del testamento original, anunció que todos los bienes ya habían sido transferidos a nombre de los hijos, Joao y Lucas. La única persona con acceso a esa fortuna sería el guardián legal de los niños. Regina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, viendo su plan esfumarse entre sus dedos sin poder hacer nada para revertir la situación. Regina intentó de todas las maneras posibles esquivar el testamento. Contrató abogados, trató de impugnar el documento, pero nada de lo que hizo consiguió cambiar la situación. Las leyes eran claras, ella no tenía derecho a un centavo de la fortuna de Pedro. Para empeorar las cosas, comenzaron a circular rumores en la ciudad, y pronto Regina se encontró en una situación insostenible. Su reputación fue manchada cuando los rumores de que había abandonado a los niños empezaron a esparcirse. Personas que antes la respetaban ahora la evitaban, y el apoyo que esperaba recibir se desvaneció rápidamente. Mientras tanto, Joao y Lucas estaban a salvo bajo el cuidado de José, un hombre bondadoso que había tomado a los niños bajo su protección. Profundamente preocupado por el bienestar de ellos, José no perdió tiempo y buscó ayuda legal para garantizar que Regina jamás pudiera volver a dañarlos. Con el apoyo de un abogado experimentado, consiguió la custodia legal de los gemelos. Ante el reciente historial de abandono y negligencia de Regina, la decisión judicial fue rápida y favorable a José. Informado de que, como guardián legal de los niños, tendría acceso a la considerable suma destinada a ellos, José se mantuvo firme en su integridad. Decidió que no tocaría ese dinero para beneficio propio. Su única intención era usarlo exclusivamente para invertir en el futuro de los niños, asegurándoles una educación de calidad y cuidados de salud que garantizaran un crecimiento saludable y prometedor. Para José, obtener la custodia de Joao y Lucas fue una victoria personal. No tenía hijos, pero al acoger a los niños en su casa, se sintió más completo que nunca. Ahora, con la custodia oficializada, podía garantizar que los hermanos crecieran en un ambiente seguro y amoroso, lejos de las garras de Regina. Joao y Lucas, que ya se habían encariñado profundamente con José, se sentían aliviados y agradecidos. Finalmente podían empezar a reconstruir sus vidas sin el temor constante de lo que Regina podría hacer. Mientras Regina veía su mundo desmoronarse,
Joao y Lucas, bajo la protección de José, comenzaban a reconstruir lo que habían perdido. Y con cada nuevo paso, la sombra de Regina se volvía más distante, mientras que la luz de una nueva esperanza comenzaba a brillar con más fuerza. Las deudas se acumulaban y los pocos amigos que Regina tenía se fueron alejando, dándose cuenta del verdadero carácter de Regina. Sin los recursos que esperaba, se vio obligada a vender los pocos bienes que había adquirido tras la muerte de Pedro. La casa junto al mar, que tanto admiraba, le fue arrebatada ya que legalmente pertenecía a los niños. Desesperada y sin dinero, Regina se encontró sin opciones. La vida de lujo que había soñado se desmoronó ante sus ojos, y pasó de ser una mujer que manipulaba a todos a su alrededor, a alguien sin absolutamente nada. Su caída fue rápida e implacable. Lo que antes era una mujer altiva, ahora se había reducido a la miseria, sobreviviendo de favores ocasionales y recuerdos amargos de lo que había perdido. Mientras Regina caía en la oscuridad, Joao y Lucas, bajo el cuidado de José, comenzaron a florecer nuevamente. Con el tiempo, la casa de José se llenó de risas y alegría, como si el peso de los acontecimientos pasados finalmente se estuviera superando. José, quien había salvado a los niños de un destino cruel, continuó guiándolos con sabiduría y amor, ayudándolos a sanar las heridas del pasado. La caída de Regina fue una lección dura y definitiva. La avaricia y la maldad pueden proporcionar una victoria temporal, pero el precio a pagar es alto, y la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en el amor y los lazos que formamos a lo largo de la vida. Joao y Lucas, fortalecidos por la bondad de José, siguieron adelante sabiendo que, aunque habían perdido mucho, aún tenían todo lo que realmente importaba. 2 años habían pasado desde el trágico accidente que cambió la vida de todos. El mundo había seguido adelante creyendo que Pedro estaba muerto, llevado por las traicioneras olas de la carretera costera. Joao y Lucas, a pesar del dolor de la pérdida, habían encontrado una nueva vida bajo el cuidado de José, un hombre de corazón generoso que se convirtió en el padre que necesitaban. Regina, por su parte, había caído en desgracia, recogiendo las consecuencias de su desmedida ambición. Pero el destino, con su extraña capacidad de sorprender, aún tenía una carta por jugar. Una tranquila mañana, en un pequeño pueblo de pescadores lejano, se encontró a un hombre vagando por la playa. Estaba delgado, con barba crecida y ojos que cargaban el peso de alguien que ha vivido una vida de sufrimiento. La comunidad lo acogió, ofreciéndole refugio y cuidados, pero él no sabía decir quién era ni de dónde venía. Sin memoria de su pasado, vivía como un indigente, aceptando lo poco que le ofrecían e intentando día tras día reconstruir los fragmentos de su identidad. Pasaron meses hasta que, una noche, mientras observaba el horizonte, algo dentro de él se encendió. Pequeños destellos de memoria comenzaron a emerger, recuerdos de una vida anterior, de una casa junto al mar, de una mujer amada y, principalmente, de 2 niños de cabellos rubios corriendo por la playa. Pedro, de repente, recordó quién era. La explosión de recuerdos lo golpeó con fuerza y, con ella, vino la determinación de regresar a casa, a sus hijos, a su vida. El viaje de regreso fue largo y lleno de obstáculos. Pedro no tenía dinero ni documentos, y el camino para encontrar su camino de vuelta parecía interminable. Pero su voluntad era inquebrantable. Con la ayuda de personas bondadosas y su propia perseverancia, logró regresar a la ciudad que un día llamó hogar. Cuando finalmente llegó, su corazón latía con fuerza. Se preguntaba qué encontraría. ¿Estarían bien sus hijos? ¿Aún existía la casa? ¿Sería posible recuperar todo lo que había perdido? Así que, cuando Pedro llegó a la ciudad, su apariencia desaliñada y sucia causó shock en los pocos que lo reconocieron. A pesar de ello, los vecinos se acercaron, ansiosos por contarle las terribles noticias que habían ocurrido en su ausencia. Pedro quedó horrorizado al saber que Regina, en su desenfrenada avaricia, había perdido todo en un desastroso golpe financiero, dejando la casa en ruinas. Sus hijos, Joao y Lucas, habían sido llevados a vivir con parientes lejanos, separados de la vida que conocían.
El desespero se apoderó de Pedro al oír dónde estaban sus hijos, pero al mismo tiempo, un nuevo fuego se encendió en su corazón. Necesitaba rescatar a sus hijos y reconstruir sus vidas, sin importar el costo. Pedro entonces llegó a la casa de José en una tarde soleada. La modesta casa estaba iluminada por los últimos rayos del sol, y él sintió una mezcla de ansiedad y esperanza al acercarse a la puerta. Tocó con el corazón en la garganta y fue Joao quien abrió. Por un momento, el niño se quedó congelado, sin creer lo que veía. Pero entonces, un grito escapó de sus labios: «¡Papá!». El sonido del grito atrajo a Lucas y a José, que vinieron corriendo. Al ver a Pedro parado en la puerta, vivo, con lágrimas en los ojos, todos se quedaron paralizados. Pero el shock pronto se transformó en una explosión de emociones. Los niños se lanzaron a los brazos de su padre, abrazándolo como si nunca más fueran a soltarlo. Pedro, sollozando de emoción, los apretó contra sí, sintiendo el calor y el amor que había temido perder para siempre. José, observando la escena, no pudo contener sus propias lágrimas. Sabía cuánto habían sufrido los niños y ver ese momento de reencuentro llenó su corazón de alegría. La reunión fue un torbellino de sentimientos. Pedro contó su historia, cómo fue rescatado después del accidente, pero la pérdida de memoria lo dejó vagando por meses hasta que finalmente recuperó sus recuerdos y comenzó a buscar el camino de regreso. Joao y Lucas le contaron todo lo que había sucedido, sobre Regina y su caída, sobre la bondad de José y cómo él se convirtió en el padre que necesitaban durante la ausencia de Pedro. Pedro, al oír la historia completa, fue invadido por una profunda emoción. Sabía que, si no fuera por José, sus hijos podrían haber enfrentado un destino terrible. Miró al hombre que cuidó de sus hijos y, con una voz quebrada por la emoción, dijo: «José, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho. Salvaste a mis hijos, y por eso quiero que sepas que ahora formas parte de nuestra familia. Quiero compartir mi fortuna contigo, no como pago, sino como un símbolo de mi eterna gratitud». José quedó sorprendido e inicialmente intentó rechazar la oferta, afirmando que lo que hizo fue por amor, no por recompensa. Pero Pedro fue firme en su decisión. Sabía que ningún dinero podría retribuir lo que José había hecho, pero quería asegurar que el hombre que dio tanto a sus hijos también fuera recompensado. Así que Pedro decidió que una parte significativa de su fortuna sería compartida con José, asegurando que nunca más tuviera que preocuparse por el dinero. José, emocionado, aceptó, no por el valor material, sino por el vínculo que se había formado entre él, Pedro y los niños. Ahora, unidos por lazos que iban más allá de la sangre, Pedro, Joao, Lucas y José formaron una familia forjada por el amor, la superación y el destino. Cuando Regina supo que Pedro estaba vivo, sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Cómo es posible que Pedro esté vivo?, se preguntó, con el corazón acelerado y la mente a mil. Durante años, había creído que su plan había tenido éxito, que Pedro había sido llevado por las aguas. Pero ahora, la noticia de que él estaba de vuelta la dejó atónita. ¿Qué significaba eso para ella? Su mente comenzó a trabajar rápidamente, formulando una estrategia. Decidió que necesitaba verlo. Tal vez Pedro, con su corazón bondadoso y su naturaleza inocente, podría perdonarla. Si se mostraba arrepentida, quién sabe. Quizás él la acogería de nuevo. Con estos pensamientos, Regina se dirigió a la casa donde Pedro ahora vivía, llena de esperanza de que, con las palabras adecuadas, podría encontrar una manera de redimirse. Cuando Pedro abrió la puerta y vio a Regina allí, fue como si el tiempo se detuviera por un instante. No podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Cómo podía ella haber llegado a un estado tan deplorable? ¿Qué haces aquí, Regina?, preguntó con una voz cargada de incredulidad y una pizca de ira contenida. Regina, por su parte, intentó controlar el temblor en su voz y en su cuerpo. Este era el momento de mostrar arrepentimiento, de intentar recuperar su confianza. Pedro, comenzó, con ojos suplicantes, estoy aquí para pedir perdón. Lo hice todo mal, lo sé.
No quería haber actuado así, pero las circunstancias me llevaron a eso. Los niños, Pedro, eran tan malcriados y yo no tenía experiencia. Me desesperé. Pedro se quedó en silencio por un momento, observando a Regina mientras hablaba. Su expresión era impenetrable, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero sin hostilidad. Regina, conozco a mis hijos mejor de lo que tú jamás los conocerás. Pueden ser traviesos, como cualquier niño, pero sé que lo que estás diciendo es solo otro intento de manipulación. No estás aquí porque realmente estés arrepentida. Estás aquí porque tu avaricia y tu egoísmo te han traído hasta este punto. Dio un paso hacia ella y sus ojos se entrecerraron, como si estuviera viendo el alma de Regina. Solo necesitabas cuidarlos, cuidar nuestra casa, y habrías tenido todo el confort que siempre quisiste. Pero eso no fue suficiente para ti. No, la avaricia en tu corazón era tan grande que decidiste deshacerte de mis hijos. Y ahora estás cosechando los frutos de tus decisiones. Regina sintió el peso de las palabras de Pedro como un golpe. No había manera de escapar de la verdad. Todo lo que él decía era innegable. Intentó contener las lágrimas que amenazaban con caer, pero fue en vano. La humillación de estar allí, de ser confrontada por sus acciones, era más de lo que podía soportar. Pedro, viendo su angustia, no se dejó llevar por la piedad. Había sufrido demasiado para dejar que cualquier vestigio de compasión nublara su juicio. Regina, seré muy claro, no me busques más. Ya has causado suficientes